Un tanque de mezcla grande actualmente contiene 200 galones de agua en los que se han mezclado 40 libras de azúcar. Se abrirá un grifo vertiendo 15 galones de agua por minuto en el tanque al mismo tiempo. Se vierte azúcar en el tanque a una velocidad de 2 libras por minuto. Encuentre la concentración, que será libras por galón, de azúcar en el tanque después de 8 minutos. ¿Es la concentración después de 8 minutos mayor que la concentración inicial? Antes de definir una función para la concentración, necesitamos una función para la cantidad de agua en el tanque, así como una función para la cantidad de azúcar en el tanque. Vamos a igualar el tiempo en minutos. Dejemos que la función W sea igual a la cantidad de agua en galones después de T minutos, y dejemos que la función S sea igual a la cantidad de azúcar en libras después de T minutos. Comencemos centrándonos en la cantidad de agua. El tanque comienza con 200 galones de agua. Una vez que se abre el grifo, se agrega agua a una velocidad de 15 galones por minuto. Como la tasa de cambio es constante, W es una función lineal. Entonces W, la cantidad de agua es igual al principio de aproximadamente 200 galones. Más el agua se agrega a una velocidad de 15 galones por minuto, entonces W es igual a 200 más 15 toneladas. Y ahora escribamos la función S, que es la cantidad de azúcar en libras después de T minutos. Comenzamos con 40 libras de azúcar. Y luego, una vez que se abre el grifo, se agrega azúcar a razón de 2 libras por minuto. Lo que significa S, la cantidad de azúcar en libras después de T minutos es igual a 40 más 2 toneladas. Ahora que hemos definido dos funciones para la cantidad de agua y la cantidad de azúcar, podemos escribir una función para la concentración. La concentración es la proporción de libras de azúcar a galones de agua. Entonces, si dejamos que C sea igual a la concentración después de T minutos. C es igual, nuevamente, la razón de las libras de azúcar a los galones de agua, que será la razón de la función S a W. Lo que significa que C es igual a la cantidad 40 más 2 toneladas. Dividido por la cantidad 200 más 15 toneladas. Ahora que tenemos una función para la concentración de azúcar en libras por galón de agua, podemos determinar la concentración después de 8 minutos, que será el valor de la función C, y también podemos determinar la concentración inicial, que será el valor de la función C. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Para determinar la concentración después de 8 minutos, determinamos el valor de la función de C, sustituyendo T por 8 en nuestra función de concentración C. Entonces C es igual a la cantidad 40 más 2 por 8 dividido por la cantidad 200 más 15 por 8. 2 veces 8 es igual a 16, 40 más 16 es igual a 56. 15 veces 8 es igual a 120, 200 más 120 es igual a 320. Recuerde que esta es la proporción de libras por azúcar por galones de agua. Entonces, después de 8 minutos, hay 56 libras de azúcar en un total de 320 galones. Vayamos y simplifiquemos esta relación o fracción. El máximo común divisor entre 56 y 320 es 8, para simplificar dividimos ambos valores entre 8. 56 dividido entre 8 es igual a 7, 320 dividido entre 8 es igual a 40, y ahora sigamos adelante e incluyamos las unidades. Esto es 7 libras de azúcar. Y esto es 40 galones de agua. Entonces, después de 8 minutos, la concentración es de 7 libras de azúcar por cada 40 galones de agua. Convirtamos también esto a un decimal dividiendo. 7 dividido por 40 es igual a 0.175. Entonces también podemos decir que la concentración es igual a 0.175. Las unidades serían libras de azúcar por galón de agua. Y ahora necesitamos determinar la concentración inicial, que es el valor de la función C. Para determinar el valor de la función C, sustituimos 0 por T en la función C. C es igual a la cantidad 40 más 2 veces 0, dividido por la cantidad 200 más 15 veces 0.
Simplificando obtenemos la relación 40:200. Ahora, esto debería tener sentido porque nos dice que hay 40 libras de azúcar por cada 200 galones de agua, que es la mezcla con la que comenzamos. Nuevamente, sigamos adelante y simplifiquemos esto. El máximo común divisor entre 40 y 200 es 40. 40 dividido por 40 es igual a 1, 200 dividido por 40 es igual a 5. Entonces, la concentración inicial es 1 libra de azúcar por 5 galones de agua. 1 dividido entre 5 es igual a 0.2. También podemos dar la concentración como 0.2 libras de azúcar por galón de agua. Ahora la última pregunta era, ¿es la concentración después de 8 minutos mayor que la concentración inicial? Observe cómo hacer esta comparación. Es mucho más fácil comparar la concentración como un decimal, en lugar de como una proporción o fracción. La concentración después de 8 minutos es de 0.175 libras de azúcar por galón de agua. La concentración inicial fue de 0.2 libras de azúcar por galón de agua. Después de 8 minutos la concentración es menor que la concentración inicial. Entonces, nuevamente porque 0.175 es menor que 0.2. La concentración después de 8 minutos es menor que la concentración inicial. Espero que hayas encontrado esto útil.